Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para un viaje emocionante porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Sí, lo oyeron bien. Turquía, la tierra de las especias, el café turco y los paisajes impresionantes, también es una potencia en la producción de series de televisión que están conquistando el mundo. Y hoy vamos a echar un vistazo a algunas de las series turcas más prometedoras que están programadas para salir en 2025. Prepárense porque les aseguro que hay algo para todos los gustos. Desde dramas históricos épicos hasta comedias románticas llenas de encanto, pasando por thrillers intensos que te mantendrán al borde de tu asiento, vamos a explorar el diverso y emocionante panorama de la televisión turca que está por venir. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos sobre cine, televisión y cultura pop. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar aquí. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, sin más preámbulos, vamos a descubrir juntos las series turcas que no te puedes perder en 2025. Bien, empecemos con una serie que ya está generando mucho revuelo incluso antes de su lanzamiento. Se llama Sombras de Estambul y se describe como un thriller psicológico con toques de drama familiar. La historia gira en torno a una joven abogada que regresa a Estambul después de años de ausencia para investigar la misteriosa muerte de su padre. A medida que profundiza en la investigación, descubre secretos oscuros y mentiras enterradas que amenazan con destruir a su familia y a todo lo que ella creía saber. Lo que me entusiasma de esta serie es su premisa intrigante y el elenco estelar. Los productores han reunido a algunos de los actores más talentosos de Turquía, y estoy segura de que sus actuaciones serán absolutamente fascinantes. Además, la ambientación en Estambul, con sus calles laberínticas y su atmósfera misteriosa, añade una capa extra de intriga a la historia. Sombras de Estambul promete ser una serie adictiva y llena de giros inesperados que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer episodio. Ahora, cambiemos de ritmo y hablemos de una comedia romántica que estoy segura de que robará muchos corazones. Se titula Amor en el Bósforo y cuenta la historia de una diseñadora de moda ambiciosa que conoce a un apuesto chef durante un viaje de negocios a Estambul. A pesar de sus diferencias culturales y sus complicadas vidas personales, la chispa entre ellos es innegable. Esta serie tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito, una trama encantadora, personajes carismáticos y una ambientación romántica en una de las ciudades más bellas del mundo. Además, estoy segura de que la química entre los protagonistas será explosiva, lo que hará que esta serie sea aún más irresistible. Si eres fan de las comedias románticas ligeras y entretenidas, Amor en el Bósforo es definitivamente una serie que no te puedes perder. Siguiendo con las historias de amor, pero esta vez con un toque más dramático, tenemos El Jardín de las Rosas Negras. Esta serie explora la compleja relación entre dos familias ricas y poderosas que están unidas por un oscuro secreto. La historia se centra en una joven mujer que se ve obligada a casarse con el heredero de una de las familias para salvar a su propia familia de la ruina. Lo que me atrae de esta serie es su trama llena de intrigas, secretos y traiciones. Los personajes son complejos y ambiguos y sus motivaciones no siempre son claras, lo que hace que la historia sea aún más fascinante. Además, la serie explora temas profundos como el amor, la lealtad, la venganza y el poder de la familia. El Jardín de las Rosas Negras es una serie que te hará reflexionar y te mantendrá enganchado hasta el final. Si eres fan de las series históricas, entonces no te puedes perder El Sultán Olvidado. Esta serie narra la vida de un sultán otomano poco conocido que gobernó durante un periodo turbulento de la historia. La serie explora sus luchas por el poder, sus relaciones personales y su legado. Lo que me entusiasma de esta serie es su ambiciosa producción y su atención al detalle. Los productores han invertido mucho tiempo y esfuerzo en recrear la época otomana, desde los trajes y los decorados hasta las costumbres y las tradiciones. Además, la serie cuenta con un elenco talentoso y una trama llena de intrigas políticas y batallas épicas. El Sultán Olvidado promete ser una serie histórica cautivadora que te transportará a un mundo fascinante. Y por último, pero no menos importante, tenemos La Ciudad Perdida, una serie de ciencia ficción que promete ser una de las producciones más ambiciosas de la televisión turca. La serie está ambientada en un futuro distópico donde la humanidad ha sido diezmada por un desastre natural.
Un grupo de supervivientes se embarca en una peligrosa misión para encontrar una legendaria ciudad perdida que se rumorea que es el único lugar seguro en el mundo. Lo que me atrae de esta serie es su premisa original y su potencial para explorar temas importantes como la supervivencia, la esperanza y la naturaleza humana. Además, estoy segura de que los efectos especiales serán impresionantes, lo que hará que la serie sea aún más inmersiva. Si eres fan de la ciencia ficción, La ciudad perdida es definitivamente una serie que debes tener en tu radar. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas que no te puedes perder en 2025. Hemos explorado desde thrillers psicológicos hasta comedias románticas, pasando por dramas históricos y series de ciencia ficción. Como pueden ver, la televisión turca tiene mucho que ofrecer, y estoy segura de que estas series serán un éxito rotundo. Gracias por acompañarme hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya servido para descubrir nuevas series que añadir a su lista de pendientes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Hay alguna otra serie turca que estén esperando con ansias? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco 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 asterisco. Profundicemos un poco más en cada una de estas prometedoras series turcas para 2025. No solo vamos a describir sus premisas, sino también a analizar los elementos que las hacen únicas, las expectativas que generan y el posible impacto que podrían tener en la industria televisiva internacional. Asterisco asterisco Sombras de Estambul, el thriller psicológico que desentraña secretos familiares asterisco asterisco. Sombras de Estambul no es solo un thriller, es una inmersión profunda en la psique humana, explorando temas de trauma, memoria y la fragilidad de las relaciones familiares. La serie se distingue por su enfoque en la complejidad emocional de los personajes, en lugar de depender únicamente de giros argumentales impactantes. La protagonista, Leyla, interpretada por la aclamada actriz turca Beren Saat, es una abogada exitosa que ha construido una vida lejos de Estambul, intentando escapar de un pasado doloroso. La muerte repentina de su padre la obliga a regresar y enfrentarse a sus demonios. La serie explora la dinámica familiar disfuncional de Leyla, con una madre emocionalmente distante y un hermano con problemas de adicción. A medida que Leyla investiga la muerte de su padre, descubre que él no era el hombre que ella creía conocer. Secretos ocultos, negocios turbios y conexiones con figuras criminales emergen, poniendo en peligro su vida y su cordura. Los productores han confirmado que Sombras de Estambul se inspira en el cine noir clásico y en thrillers psicológicos contemporáneos como Gone Girl y The Girl with the Dragon Tattoo. La serie promete una atmósfera opresiva y una banda sonora inquietante que complementará la trama. Las expectativas para Sombras de Estambul son altas, dado el prestigio del elenco y el equipo de producción. Se espera que la serie genere debates sobre temas sociales relevantes como la corrupción, la violencia de género y la salud mental. Además, podría consolidar la reputación de las series turcas como productos de alta calidad capaces de competir en el mercado internacional. Asterisco asterisco Amor en el Bósforo, un cuento de hadas moderno con sabor turco asterisco asterisco. En contraste con la oscuridad de Sombras de Estambul, Amor en el Bósforo ofrece una bocanada de aire fresco con su comedia romántica ligera y encantadora. La serie se centra en la historia de Elif, una diseñadora de moda ambiciosa y moderna de Nueva York, que viaja a Estambul para presentar su nueva colección. Allí conoce a Deniz, un chef talentoso y carismático que dirige un restaurante tradicional a orillas del Bósforo. A pesar de sus diferencias culturales y sus estilos de vida opuestos, Elif y Deniz se sienten atraídos el uno por el otro. La serie explora los choques culturales entre Oriente y Occidente, así como los desafíos que enfrentan las parejas modernas para equilibrar sus carreras y sus relaciones. Amor en el Bósforo también destaca la belleza de Estambul, con sus paisajes impresionantes, su arquitectura histórica y su rica cultura gastronómica. Los productores han elegido a dos de los actores jóvenes más populares de Turquía para interpretar a Elif y Deniz, Demet Özdemir y Can Yaman. Se espera que su química en pantalla sea uno de los principales atractivos de la serie. Amor en el Bósforo tiene el potencial de convertirse en un éxito internacional,
similar a otras comedias románticas turcas como Erkenci Kuş y Senkalkap. La serie podría atraer a una audiencia joven y femenina que busca historias de amor optimistas y entretenidas. *** El jardín de las rosas negras, un drama familiar lleno de secretos y traiciones. *** El jardín de las rosas negras es un drama familiar complejo y oscuro que explora los límites del amor, la lealtad y la venganza. La serie se centra en la historia de Aslı, una joven de origen humilde que se ve obligada a casarse con el heredero de la poderosa familia de Miran para salvar a su propia familia de la ruina. Aslı se adentra en un mundo de intrigas, secretos y traiciones, donde nada es lo que parece. Descubre que la familia de Miran esconde un oscuro pasado y que su matrimonio es parte de un plan maquiavélico. La serie explora las relaciones tóxicas entre los miembros de la familia de Miran, así como la lucha de Aslı por encontrar su lugar en un mundo que la rechaza. El jardín de las rosas negras también aborda temas sociales como la desigualdad, la violencia doméstica y la opresión de las mujeres. Los productores han reunido a un elenco experimentado para interpretar a los personajes complejos y ambiguos de la serie. Se espera que las actuaciones sean intensas y emotivas, reflejando la complejidad de las relaciones familiares. El jardín de las rosas negras tiene el potencial de generar debates sobre temas sociales relevantes y de consolidar la reputación de las series turcas como productos que abordan temas profundos y complejos. La serie podría atraer a una audiencia que busca dramas intensos y emotivos. *** El sultán olvidado, una epopeya histórica que revela un capítulo oculto del Imperio Otomano. *** El sultán olvidado es una serie histórica ambiciosa que narra la vida de un sultán otomano poco conocido que gobernó durante un periodo turbulento de la historia. La serie se distingue por su rigor histórico, su ambiciosa producción y su atención al detalle. La serie explora las luchas por el poder dentro del Imperio Otomano, así como las relaciones personales del sultán y su legado. El sultán olvidado también ofrece una visión de la vida en el harén, las costumbres y las tradiciones de la época. Los productores han invertido mucho tiempo y esfuerzo en recrear la época otomana, desde los trajes y los decorados hasta las costumbres y las tradiciones. La serie cuenta con un elenco talentoso y una trama llena de intrigas políticas y batallas épicas. El sultán olvidado tiene el potencial de convertirse en un éxito internacional, similar a otras series históricas turcas como El siglo magnífico. La serie podría atraer a una audiencia que busca dramas históricos épicos y bien documentados. *** La ciudad perdida, una aventura de ciencia ficción con un mensaje de esperanza. *** La ciudad perdida es una serie de ciencia ficción ambiciosa que promete ser una de las producciones más innovadoras de la televisión turca. La serie está ambientada en un futuro distópico donde la humanidad ha sido diezmada por un desastre natural. Un grupo de supervivientes se embarca en una peligrosa misión para encontrar una legendaria ciudad perdida que se rumorea que es el único lugar seguro en el mundo. La serie explora temas como la supervivencia, la esperanza, la naturaleza humana y la importancia de la comunidad. Los productores han invertido mucho en los efectos especiales para crear un mundo postapocalíptico creíble e impresionante. La serie cuenta con un elenco joven y talentoso y una trama llena de acción y suspense. La ciudad perdida tiene el potencial de atraer a una audiencia joven y moderna que busca series de ciencia ficción originales y estimulantes. La serie podría consolidar la reputación de la televisión turca como un centro de innovación y creatividad. En conclusión, las series turcas que llegarán en 2025 prometen ser una mezcla emocionante de géneros, estilos y temas. Desde thrillers psicológicos hasta comedias románticas, pasando por dramas históricos y series de ciencia ficción, la televisión turca tiene mucho que ofrecer. Prepárense para un año lleno de entretenimiento y emociones. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas que no te puedes perder en 2025. Hemos explorado desde thrillers psicológicos hasta comedias románticas, pasando por dramas históricos y series de ciencia ficción. Como pueden ver, la televisión turca tiene mucho que ofrecer, y estoy segura de que estas series serán un éxito rotundo. Gracias por acompañarme hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya servido para descubrir nuevas series que añadir a su lista de pendientes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Hay alguna otra serie turca que estén esperando con ansias? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan.
Y antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.